sido fiel, su fidelidad nunca acabará. Les damos a todos ustedes la cordial bienvenida. La Iglesia Bautista del Centro les presenta este programa especial en el marco de los 50 años de esta institución religiosa aquí en la ciudad del Dorado y en el norte de la provincia de Misiones. Sabemos que estos tiempos en los que vivimos, en los que atravesamos, nos hubiera gustado obviamente hacer tal vez otro tipo de celebraciones, pero esta es la forma y el canal más apropiado en el cual nos podemos encontrar y celebrar los 50 años. A través de este tiempo que vamos a compartir con ustedes, vamos a recrear un poquito de canciones, lo vamos a tener por supuesto al pastor Miguel Jun, vamos a tener las voces y los rostros de aquellos hermanos que formaron parte de nuestra historia de la Iglesia Bautista del Centro. Esperamos que esta propuesta sea de su agrado. Los invitamos a transitar este tiempo junto a nosotros y así celebrar 50 años de la Iglesia Bautista del Centro. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Haz de Cristo tu amigo que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial. Bueno, estamos compartiendo este programa especial de la Iglesia Bautista del Centro, 50 años que está celebrando esta institución. Y en la oportunidad nos encontramos con una de las hermanas que sabemos que ha sido parte desde los comienzos casi de la Iglesia Bautista del Centro, una de las grandes obreras que tiene justamente esta congregación aquí en la comunidad del Dorado. Luisa Aguilera, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo se sienten estos 50 años de la Iglesia Bautista? Y la verdad que es gozoso de poder estar con esta edad aquí todavía sirviendo al Señor.
porque vamos, muchas cosas más no puedo hacer, pero sí todos los días leyendo la palabra de Dios y orando por el pueblo de Dios, por nuestro pastor, por todos los hermanos, por los enfermos, me siento gozosa. ¿Cuándo empezaste a ir a la iglesia? ¿Cómo fue que llegaste, digamos, a la iglesia de la calle Congreso? Bueno, yo trabajaba con la hermana Elena Nauer. Y ahí venía un abuelito que era miembro de la iglesia Valle Hermoso, pues vino con nosotros, Adán Kutz, y él venía a la farmacia siempre a comprar medicamentos y le dice a la doña Elena, se abrió un anexo de la iglesia bautista y te invito para que vaya a conocer. Y entonces, bueno, ella sí, ella a nadie le decía que no. Y ella me dice, mira Luisa, se abrió un anexo en el 9, no me quería acompañar, ella metiendo la excusa para traerme a mí. Y bueno, le dije a ella, sí, voy a venir, para venir a conocer el templo. El templo de la calle. Sí, la calle Paraguay. Congreso, sí. Vine y ahí estaba el pastor Valls en ese tiempo, Sí. como pastor, y nos dio cancionero, nos prestó Biblia, y me sentí tan contenta. Y siempre fue una mujer muy trabajadora dentro de la obra del Mucho, Señor, sí, ¿eh? sí, O sea, ambos, ustedes como familia, como sí, después matrimonio, con siempre- Fermín también, sí, pero siempre fueron ya de trabajar cuando mucho. antes de casarnos, yo ya formaba parte con la hermana, hacíamos escuela bíblica de vacaciones, con Eddie, Emilia y doña Otilia, que hacía las chipitas esas dulces, Los campamentos. los campamentos. ¿Se dedicó usted también con sus manos a limpiar la iglesia, a Sí, mantener 30 el tiempo? años. 30 años. 30 años justito con recibo y uno al otro, limpia el templo. Para mí lo que fue también llamativo, como primer miembro de la iglesia, en todos los bautismos que había, yo le ayudaba a las chicas, a la señora que se bautizaba, yo la recibía. Claro. Así que todo el tiempo fue ese mi trabajo en la iglesia. Y eso es lo que le queda como familia, ¿no? Como O sea, familia, ustedes, sí. sus hijos, don Fermín, ustedes siempre fueron personas que nunca dijeron no puedo, ¿no? No, nunca, eso sí Nunca. que nunca, siempre estuvimos. Siempre estuvieron. Cada Luisa, semana- ¿y cómo ve estos 50 años de la iglesia? ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo celebra? Muy lindo porque hay una hermandad que todo, Ujú. hay una hermandad muy linda. A veces ya le digo a Fermín, ya ni conozco mal el que está porque está creciendo tanto que uno a veces pasa al lado y no se da cuenta que hay personas nuevas que tenemos que saludarle para conocerle. ¿Qué le desea a la iglesia? ¿Qué sueña para la iglesia? Yo deseo para la iglesia que siga adelante, que no mire atrás, que ponga la mano en el arado y que siga. Que el Señor nos bendijo mucho, nos dio mucho. Muchas gracias, Luisa. Gracias. Dios ha sido fiel. Bueno, estamos compartiendo este programa especial de la Iglesia Bautista del Centro, celebrando los 50 años de esta institución religiosa aquí en la comunidad del Dorado. Un segmento que decidimos armar justamente para recrear el diálogo con aquellos hermanos de esta congregación que formaron parte de los cimientos, que formaron parte de los comienzos de la Iglesia Bautista del Centro. Por eso en esta oportunidad nos vamos a dedicar a charlar un instante con la señora Suárez Bienvenida, que es una de las hermanas también de muchos años dentro de la iglesia. Bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Bien? contenta de ser parte de esta conmemoración de Qué bueno. nuestra iglesia. Encantada de recordar primero la llegada Sí. a la iglesia. Hemos llegado con mi esposo, con mis 2 hijas, ¿Recuerda más o menos en qué año? y creería que en 62, 63 aproximadamente. Y usted llega a la iglesia con su esposo, sus hijas. Con mi esposo y mis 2 hijas. Y hemos sido muy bien recibidos en la iglesia y como hemos discernido, entendido de que era una iglesia basada sobre la palabra de Dios con una doctrina sana, con un apoyo espiritual muy grande para nosotros como familia. Hemos decidido pedir la membresía y hemos sido aceptados y éramos un grupito bastante grande Ujú. y hemos encontrado apoyo, hemos encontrado ayuda espiritual, nos hemos sentido muy bien, Qué bueno. hemos tenido libertad de trabajar, nunca hemos dejado de trabajar, gracias a Dios. ¿Y cómo era ese trabajo? Porque usted dice,
hemos trabajado. Bueno, Sí. ¿cómo era? ¿Qué hacían en ese tiempo? Evangelismo personal. ¿El ir, predicar casa por casa? Evangelismo de corazón a corazón es el que hice y el que sigo haciendo hasta ahora. Y hemos sido muy felices en esa iglesia. Nos hemos embarcado en un colectivo, en un tren, el tren de la salvación. Sí. Muchos ya se bajaron de ese tren, ya están en la presencia de Dios. No sabemos a quién nos toca en la próxima estación. Yo principalmente a nivel personal he crecido, he conocido, he entendido, he aprendido una relación íntima con mi Dios. En todo ese tiempo de trabajo, en lo que pudo haber logrado. ¿Hay momentos que recuerda así como únicos, por ahí alguna conmemoración en especial en la iglesia que le marcó? Me marcaron muchas cosas. A ver, ¿qué me puede alegres y tristes. Sí, seguro, seguro. Cuando mi hija Liliana se bautizó a los 13 años y recibió a Cristo y fue bautizada. Fue algo que, eso fue una de las alegrías grandes. También el casamiento de mi hija, Sí. que fue hecha en esa iglesia bautista, como el velatorio de mi marido, cosas mezcladas. Porque la vida es así, ¿sí? La vida es esa, ¿no? La vida es Momentos así. de alegría y momentos de tristeza, pero como decías hoy, con la plena satisfacción de servir al Señor durante todo ese tiempo, ¿no? Totalmente, que lo que más nos agradó siempre a mi marido, a toda mi familia, es la buena doctrina, la sana doctrina que La hemos sana recibido. doctrina. Y de ahí el efecto que hacen en los hermanos, en las personas, porque si recibís una doctrina floja, ¿qué pasa? Claro, por En cambio, hemos sido muy bien enseñados, hemos conocido grandes maestros de la palabra de Dios, hemos compartido cosas con los hermanos con los que han guerreado los fundadores de la iglesia. Entonces fue todo, para mí fue una cosa muy, muy linda, muy maravillosa. ¿Cómo ves hoy a la iglesia? ¿Y cómo se siente saber de que celebra nuestra congregación 50 años? Querida, es algo muy emotivo, como te dije. Para mí, con una satisfacción grande, el poder ser protagonista de esta historia. Claro. Porque mis compañeros de vida, donde que hemos compartido cosas, nos apoyamos, nos ayudamos, oramos los unos por los otros. Tengo cualquier problemita y corro a que me sostengan mis hermanos. Es un privilegio muy grande. Estoy sostenida por el Señor, estoy apoyada por mi iglesia, tengo libertad de llegar a la casa de cualquier hermano y decirle, vos sabés que me pasa esto. Trato de no ser una carga a mi iglesia, trato de mantenerme honrando a Dios y a mi familia y de ejercer lo que aprendí. Porque como dice Pablo, haciendo esto, esforzándome para permanecer en la palabra, no solamente voy a ser salva yo, sino los que me escuchan. Muchas gracias. De nada. Gracias. Dios, sigo fiel. Bueno, estamos con otro de los miembros también de la Iglesia Bautista del Centro, reconocido también por sus años, por su trayectoria dentro de la iglesia, por el trabajo que ha brindado a la obra, por ese trabajo que no ha tenido tiempo de descanso, pero bueno, seguramente nos va a contar la gratificación que siente al ver estos 50 años de la Iglesia Bautista. Fermín, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a ¿Bien? Dios. ¿Contento de celebrar los 50 años? Contento, Sí. porque Dios nos ha permitido tener y llegar hasta aquí. Ahora, qué linda esta gracia que Dios nos da, ¿no? Sí. Y más ustedes que formaron parte de los cimientos de la iglesia. Sí, sí. Yo estoy contento porque he andado trabajando en 5 provincias y vine acá también hace 51 años, Sí. ya tengo acá, Ajá. y encontré estos hermanos que estaban esforzando y fue de mucho ejemplo para mí del arduo trabajo y esfuerzo y constante que han tenido. Y hoy día se ve las bendiciones que derramaba a través de sus hijos acá. Así es. Y a yo quién también me siento bendecido
al estar cerca de estos hermanos que son bendecidos. Qué bien, ¿eh? Bueno, y aquí en la iglesia, bueno, en lo que era justamente ahí el templo de la calle Congreso, conoció a quien fue su esposa, ¿no? A quién es su esposa hoy por hoy, con quién formó Sí, su familia. Sí, gracias a Dios conseguí. ¿Hay momentos que recuerda de la iglesia, algún momento en especial que tal vez a usted le haya marcado en todos esos años? Yo creo que, y me acuerdo del pastor Campbell, que me volví a encontrar acá también, porque en el año 63 yo le encontré en Punta Alta cuando estaba haciendo el servicio militar, 2 Sí. años ahí, Ajá. y le encontré ahí a los 4 o 5 años, vino acá y estaba el pastor acá. Ujú, qué bueno. Eso fue grato para usted, digamos, en Muy ese grato momento. para mí. ¿Y acontecimientos de la iglesia? ¿Hay algo que recuerda en especial? Por ejemplo, hay una de las hermanas que decía que le emocionaban los bautismos. ¿A usted había momentos así que le emocionaban más que otros? Y bueno, de los hermanos que eran muy ágiles para hablar, con los hermanos Cole, Ujú. hermano Carlos Cole, Sí. que tenía un espontáneo mensaje para todos. Ujú. Trabajaban mucho en la iglesia, ¿no? O sea, hacían cosas, digo, empanadas, o sea, siempre hacían cosas como para recaudar fondos, ¿no? Sí, siempre se hizo, y esta iglesia, los miembros, se destacaban en eso, muy trabajadores, ponían todos sus esfuerzos, Sí. pero también Dios siempre lo bendecía porque Ujú. Muy generoso. Aprendimos de ser generosos como lo es nuestro Señor. Así es. Y hoy como cuando ve toda esta estructura, cuando ve el Instituto Bautista, cuando ve a nuevos hermanos, nuevas generaciones, ¿cómo se siente, don Fermín? Plenamente satisfecho, y todos estos 50 años no fue en vano, sino que dio fruto a su tiempo. Ujú. Plenamente satisfecho, así se siente. Ujú. Y agradecido seguro también a Agradecido Dios, nuestro ¿no? Creador, porque Dios si vine solo acá y Dios me ha bendecido, me ha guardado, Ujú. y si bien he tenido algunos accidentes, Dios me libró y aquí estoy. Y aquí está, es cierto, ¿eh? Y junto a Luisa, y bueno, están sus nietos ya también, cada uno en sus También, gracias a lugares, Dios, sus hijos. eso infinitamente no puede determinar, de dar gracias al Todopoderoso. Así es. Don Fermín, ¿qué mensaje le da a nuestros pastores hoy, a nuestros nuevos hermanos, a quienes hoy hacemos la Iglesia Bautista? Que Dios le dé fuerza, que Dios le dé sabiduría, entendimiento para estar predicando siempre la palabra de Dios, y que nada ni nada le aparte del camino para estar observando y enseñando a todo lo que le escuchamos. Bueno, gracias Fermín y gracias por el tiempo dedicado a la obra del Señor, ¿eh? También estoy muy agradecido, porque hasta aquí siempre nos ayuda Dios y nos seguirá ayudando de generación en generación cuando estamos firmes con Él. Gracias Fermín, ¿eh? Gracias. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús.
lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Bueno, y aquí seguimos en este programa especial de los 50 años de la Iglesia Bautista del Centro, celebrándolo con la comunidad, celebrándolo con aquellos hermanos que formaron parte de los cimientos de esta congregación. Muchos que hoy ya no están porque sabemos que están en la presencia del Señor, y aquellos otros que a través de este programa tenemos por lo menos la oportunidad de testimoniar los tiempos de la Iglesia Bautista. Una de ellas es la señora Silvia Coll. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Cómo se sienten estos 50 años de la Iglesia? Haciendo una mirada hacia atrás. Sí, mira, una mirada hacia atrás le lleva a uno a ver todo el progreso que tuvo la Iglesia, ¿no es cierto? Y lo que a mí me llama más la atención al recordar todo el pasado es que no es lo que uno puede dar, sino lo que uno aprende estando en el cuerpo de Cristo. Uh-huh. Y yo aprendí que la palabra que dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, es cierto, porque cuando teníamos todo el templo, estábamos mirando por un terreno de al lado por un año, ahorrando y proponiendo, y no salía el terreno. Y después el Señor nos dio 3 terrenos que pudimos hacer todo esto, el tinglado, la escuela. Ver lo grande que está la iglesia, Claro. cómo ha crecido. Uh-huh. Sí. Y Sí. que a veces uno tiene sus planes, pero Dios tiene planes más grandes que los nuestros, son sueños más grandes, ¿no? Claro, claro, así es. Silvia, ¿empezaste a ir muy joven a la iglesia? Sí, a los 11 años conocí al Señor en la iglesia bautista de Quilmes, provincia de Buenos Aires.
Y después de mi carrera universitaria, entré al seminario y llegué a conocer de paso al que iba a ser mi esposo. Y cuando terminé, vine para probar a ver si me gustaba Misiones. Sí. ¿Y? ¿Te terminó gustando? Sí, terminaste se me quedando. pegó la tierra colorada, como dicen acá. Ajá. Y bueno, después de un año de noviazgo nos casamos. Y comenzaron desde ahí a trabajar Claro. juntos, ¿no? Sí, Ustedes dos y después, bueno, se sumaron los hijos y la familia en sí. claro. Sí, trabajamos en distintas áreas, por ejemplo, la sociedad de jóvenes, la escuela dominical, también en el kilómetro 2, en el anexo, Sí. unos cuantos años. Trabajamos también con títeres en las escuelas durante muchos años y se evangelizó a muchos niños, ¿no es cierto? Trabajabas mucho en los campamentos también. Sí, que había campamentos de 2 y 3 días, sociedad de jóvenes, en fin, escuela dominical. Yo recuerdo la escuela dominical en los campamentos, las 7:30, 8, todos con los grupos distintos y unos de ellos eran los que dabas vos también. Sí, puede ser. Sí. Pero bueno, lo que has dejado, por lo menos en mi caso, has sembrado cosas, ¿no? Y me imagino que así, en cuántas otras generaciones también que pasaron por la iglesia, Silvia, ¿no? Y sí, el Señor de tanto en tanto te da la alegría de ver gente mayor que se acerca y dice, yo estuve en el campamento. Claro. Sí, es una bendición, eso lo anima a uno. Que el trabajo con los niños, siempre enfoqué eso, me pareció que el trabajo con los niños es muy redituable y muy satisfactorio. Y siempre trabajaste mucho en el ámbito educativo dentro de la iglesia, ¿no? O sea, Sí. en los diferentes sectores, pero siempre focalizando la educación. Sí. Siempre creí que la transformación viene por la renovación de la mente, ¿no es cierto? Bueno, hoy tenemos nuestra escuela, nuestro templo grande. Sí. Realmente se ha notado el gran esfuerzo que han hecho todos ustedes, ¿no? Siempre con la bendición de Dios, por supuesto, ¿no? Sí, siempre hemos visto la mano del Señor guiando y, como digo, a veces uno tiene planes, pero el Señor tiene planes superiores, ¿no? ¿Hay alguna anécdota que puedas recordar o algún momento que esté así intacto en tu memoria del tiempo en la iglesia? ¿Alguna ocasión en especial? Bueno, siempre me dio alegría los casamientos entre creyentes, ¿no es cierto? Porque me parece que es una bendición Ajá. agregada a la iglesia. Y también me gustaba mucho ir a las escuelas y sembrar valores. Venía Carlito Friedenberg y él era el titiritero mayor, ¿no? Tenía mucha habilidad para llegar a los niños y muchos llegaron a entregarse al Señor. A través de eso, Sí. ¿no? ¿Qué deseas en estos 50 años de la Iglesia Bautista? ¿Qué? ¿Qué deseas en estos 50 años de la Iglesia Bautista? Y que siga creciendo, que siga enseñando la sana doctrina y que, bueno, uno pueda lograr alinear la voluntad de uno con la de Dios. Hoy se ven muchos miembros nuevos, ¿no? Gente Sí. nueva y eso es bueno para la obra de Dios. Sí, seguro, O sea, el renovar las energías también, ¿no? sí, mucho. Qué bien, qué bien. Bueno, Silvia, gracias por tus palabras. No, por favor, gracias Y bueno, y a usted. felicidades para la iglesia, ¿no? Sí. Gracias. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará.
Bueno, estamos compartiendo este especial de la Iglesia Bautista del Centro, los 50 años que estamos celebrando, y en la oportunidad vamos a hablar también con uno de los miembros fundadores de la iglesia. Los cimientos también estuvo ahí presente y hasta el día de hoy sigue trabajando como siempre dentro de este ámbito. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo te Muy va? bien, Susana, y contento por lo que podemos, o Dios nos permite vivir este momento. ¿Lo pensaste en alguna oportunidad? Y la verdad que no, uno no piensa. Lo que sí, ahora estoy pensando que si me retomo a los comienzos, allá por el año 78, cuando la Iglesia Madre del 25 compró esos terrenos en Paraguay Congreso, eran yerbales, no había nada, salvo 2 o 3 casas vecinas, era todo tungales y yerbales viejos. Si aquella vez cuando empezamos nos hubieran dicho que en 50 años, bueno, tendríamos todo lo que tenemos, yo hubiera dicho, no, es imposible. Claro. Pero me viene el pasaje de Jeremías 33:3 que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Y creo que eso hizo el Señor con la iglesia. Porque no solamente acá, ¿no es cierto?, sino que durante todo ese proceso se ayudó a empezar la obra en Piraí, donde hay una hermosa iglesia, un templo hoy. En el kilómetro 2 se ayuda en Monte Carlo, en Barrio Sarmiento, es decir, la iglesia se extendió durante este tiempo en una manera que humanamente no hay explicación. Ernesto, la iglesia comienza haciendo un poquitito de historia, siendo el anexo de la iglesia de Vallehermoso, Claro, ¿no? Así, claro. Ese fue el comienzo Sí, aquí en El Dorado. Sí. ¿Y recuerda algunas personas que estuvieron en aquellos tiempos? Y bueno, hay un libro de acta. Personalmente yo en lo que a usted se refiere por ahí. Sí. Ahí está Carlos, por ejemplo, y mi hermano, está la familia Caniza que empezaron, está Luisa, hubo otros que sí, que estuvieron desde el comienzo. Y bueno, de esos prácticamente estamos quedando pocos, pero con la gratitud en el corazón de todo lo que el Señor hizo con nosotros, aún con nuestras imperfecciones y debilidades, que nos permite llegar a esto. ¿Qué momentos cruciales tuvo usted dentro de la iglesia? O sea, ¿cómo logró desenvolverse como uno de los obreros también dentro de la congregación? Y bueno, más que nada, la necesidad obligaba, ¿no es cierto? Y había mucho trabajo y bueno... ¿Qué trabajo era ese? Y bueno, porque por ahí el que ejemplo... nos está viendo dice, bueno, mucho trabajo. A ver, ¿en qué trabajábamos? Y bueno, al principio había que visitar a las personas nuevas, adoctrinarlos, claro. Empezábamos con los anexos, pero era todo simultáneo, no es que nos quedamos acá, ¿no es cierto? Se empezó con el tiempo a trabajar en Piraí, en el kilómetro 2, y bueno, requería gente que vaya, que esté al frente, que visite, que acompañe el trabajo, y bueno... Un poco eso, y después manualmente, es decir, eso, las primeras cosas se levantaron, digamos, a pulmón, la gente trabajaba, la primera casa pastoral, la primera parte del templo se hizo con un misionero que vino, un misionero norteamericano, el pastor Johnson, que a la vez predicaba y trabajaba de albañil. Él levantó la primera parte de la planta educacional de la iglesia. Y bueno, y por ahí nosotros veníamos de rato a ayudar, a colaborar, porque no había medios, no es que alguien nos tiró plata del cielo, ¿no es cierto?, sino que fue todo, bueno, bendición del Señor primero, ¿no es cierto?, y después el esfuerzo de los hermanos. Y cuando ve la iglesia hoy, decía al principio, ¿no? Es decir, no lo podría creer hoy por hoy, ¿no?, de todo lo que es la estructura hoy por hoy, ¿no? Y la verdad que no, y vos te acordás porque vos viniste esa mañana que a las 4 de la mañana me llamaron a casa que se estaba incendiando el tinglado y que esto era pura ceniza. Y bueno, eso nos tiró el ánimo bastante por el suelo, pero una hermana sencilla, digamos, sin muchos medios, dijo, no importa, eso me quedó grabado. Vamos a dejarlo mejor, más lindo de lo que estaba antes. Y la verdad que se cumplió, está más lindo de lo que estaba antes. Qué difícil fue ese momento, Ernesto, ¿eh? Sí, fue difícil, la verdad que porque sí. recuerdo su rostro esa mañana y el decir, y el fuego había consumido todo y era realmente una situación muy, muy difícil y decir, bueno, ¿cómo empezamos de nuevo, no? Claro. Y aquí estamos. Y la verdad que sí, bueno, por eso, y salieron los medios y se pudo lograr y todo eso es, bueno, para mí es bendición del Señor, ¿no? O sea, no hay otra explicación posible.
hermanos que recuerde, pastores, a los que por ahí quiera hacer por ahí un recordatorio especial que lo hayan marcado. Y teníamos varios, por ejemplo, el que nos ayudó y que tenía un empuje tremendo al campo misionero, era el pastor Campbell, un misionero norteamericano. Sí. Él impulsó la obra en Piraí también. La obra en Piraí, tal cual. Lastimosamente él tenía un problema cardíaco, que después de eso falleció también, se tuvo que ir, estuvo 2 o 3 años nomás. Y él la verdad que fue el que impulsaba las obras y nos alentaba y nos ayudó muchísimo. O sea, el que transmitía esa energía necesaria para seguir adelante, ¿no? Sí, la verdad que sí. A él lo recordamos con mucho cariño y bueno, que dejó, digamos, su marca en la iglesia. ¿Algún otro? Y bueno, después, por ejemplo, estuvo el pastor Alberto Sile también, ya que partió con el Señor, que venía 2 veces por semana cuando no teníamos pastor, a ayudar a la iglesia, venía de viernes a domingo y también, bueno, ayudó mucho en cuanto a la enseñanza ya, porque él era ya un hombre mayor y fue de mucha bendición para la iglesia también. Ernesto, en ese tiempo, ¿se definía la iglesia como la iglesia para que siembre en la parte educativa, como es hoy, por ejemplo, la escuela, o sea, el trabajo que se tiene? O sea, ¿ustedes lo vislumbraban en ese momento? Bueno, había en algunos hermanos, el deseo es en el corazón, y también había otros que tenían miedo porque el desafío era muy grande. Claro. Y la verdad que bueno, también yo creo que se puso en las manos del Señor y Él fue obrando hasta que se logró lo que se logró. Podríamos decir que automáticamente se abrieron solas las puertas para lograr lo que se logró hasta hoy. Usted también, además, como miembro de la iglesia, se dedicó al predicar, ha ido varias veces, por ejemplo, siempre acompañando a la iglesia de Piraí, a la gente de Valle Hermoso, o sea, siempre se ha dedicado también usted a transmitir la palabra, sí, ¿no? Las veces que no teníamos pastor, bueno, hacíamos lo que podíamos nosotros, y sí, se trató de hacerlo mejor, siempre con la ayuda del Señor, ¿no es cierto? ¿Hubo momentos en los que decían, esto no lo vamos a poder hacer, no alcanza, no podemos? Y bueno, yo creo que ya ahora con el pastor Miguel, una vez fuimos, cuando teníamos la idea de construir lo que es la planta educacional hoy de la iglesia, de la escuela, fuimos a ver a un ingeniero acá, porque nosotros teníamos unos pesitos y un cálculo de lo que podía hacer. Resulta que cuando nos puso los números sobre la mesa, a mí esa me quedó la impresión, no sé si a ellos, fuimos con otro hermano más. La plata que teníamos no alcanzaba ni para los planos. No. Así que, sí, con los planes de aprobación se llevaban todos nuestros ahorros. Entonces dijimos, no, imposible. No, imposible, claro. Y sin embargo, no sé cómo, pero salió y levantamos el edificio. Y se sigue soñando. Y se sigue soñando, Y seguimos queriendo ampliar más y todavía, la verdad que ¿no? sí. Ernesto, ¿qué mensaje darías a la iglesia, a nuestros pastores que están hoy? Son 50 años y me parece que usted tiene más que la autoridad como para poder hacerlo, ¿no? Con los años aquí adentro y siendo un fiel servidor también del Señor. Más que nada, bueno, a los pastores actuales, alentarlos, acompañarlos, ayudarlos en lo que podamos. Y bueno, y ya que estamos celebrando el aniversario del Dorado, yo quiero dejar una pequeña reflexión para los que van a venir o nos van a venir después de nosotros, ¿no es cierto? Los que vinieron cuando el Dorado era monte, digamos, los primeros colonos, con sus costumbres, con su trabajo, con su gana de hacer las cosas, trajeron también una creencia, una fe. Y yo creo que por eso hay tantas iglesias que profesan una fe cristiana acá en El Dorado, porque, bueno, ellos acompañaron esa fe. Y mi deseo es que nosotros mamamos de ello y tratamos de dejar una herencia o un legado. Me dijeron que el legado es algo más espiritual, digamos. Pues la herencia se puede desparramar, se puede perder, se puede quemar, pero el legado es que nos mantengamos fieles al Señor, que sigamos haciendo lo imposible para su obra. Y quiero dejar un pasaje bíblico que dice que el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes.
para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Nosotros recibimos este legado y quisiéramos en alguna manera dejar para que dentro de 50 años los que van a estar puedan transmitir algo parecido a las generaciones del Dorado, más que nada de la comunidad. Hermoso momento el celebrar los 50 años Bueno, de la iglesia, verdad que Ernesto, sí, ¿no? la verdad que sí, muy contento y bueno, agradezco a Dios que nos dio vida para ver esto todavía. Gracias. No, Gracias, por favor. Ernesto. Dios ha sido fiel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén disfrutando de este programa especial que estamos haciendo celebrando los 50 años de la Iglesia Bautista del Centro. 5 décadas que no son poco, hay mucho por recordar, hay mucho para traer a la memoria de una labor espiritual, social, de influencia aquí en la localidad del Dorado, pero también en la región. Ustedes saben, se lo he dicho, que desde la Iglesia del Centro, desde aquí del kilómetro 9, la Iglesia ha influenciado en otros barrios de la localidad del Dorado, pero también ha tenido que ver con los inicios de la Iglesia en Iguazú, en Banda, en Piraí, en Monte Carlo, y damos gracias a Dios por todo ese alcance de la Iglesia, que significa que hombres y mujeres, familias completas, han puesto su tiempo, sus recursos, sus vehículos. ¿Para qué? Para servir y atender el Evangelio de Jesús. Y en esta época tan especial como la que estamos pasando, tiempo de pandemia, donde aún nuestras celebraciones tienen que ser muy modestas y tenemos que prestar atención al cuidado, etcétera. Nosotros como Iglesia del Centro, que estamos celebrando 50 años, no nos queremos quedar ajenos a nuestra celebración. La ciudad del Dorado está celebrando 101 años de existencia y la Iglesia del Centro celebra sus 50 primeros años de vida. Pensaba en el texto de la palabra de Dios para compartir con ustedes en este día, y el Salmo 91 dice así: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación tras generación. Y qué bueno ha sido que en estos 50 años, desde aquellas familias que comenzaron y organizaron la iglesia, esos primeros hombres y mujeres que salieron de nuestra congregación madre, Valle Hermoso, aquí en 9 de julio, que vinieron aquí a trabajar a la colonia, al puerto del Dorado, se sumaron y se constituyeron en una congregación que ellos dedicaron tanto tiempo, esmero y esfuerzo para que hoy nosotros estemos celebrando 50 años. Desde los primeros terrenos que empezaron a comprar, que no era que sobraba el dinero, sino que había muchas ganas, entusiasmo, un propósito, una misión, y que con esfuerzo empezaron a levantar esta congregación. Sin duda que han pasado muchas personas, muchas que ya no están, que han fallecido, que están en la presencia de Dios, y algunos que de aquel entonces que todavía están con nosotros y que nos han compartido su historia y lo que significa para ellos haber sido parte de una congregación hasta aquí. Más de 50 años trabajando y sirviendo con un mismo propósito. Qué bueno es que la iglesia se ha ido multiplicando y que la influencia de la iglesia también ha sido y es una iglesia relevante, que cumple una tarea social, espiritual, y en estos últimos años también le hemos agregado la influencia educativa. La Iglesia del Centro también desde hace 8 años abrió sus puertas como el Colegio Bautista del Centro y nos honra el trabajo maravilloso que se viene haciendo y que también significa en que muchas personas se van agregando a nuestra comunidad de fe. Este lugar donde nosotros estamos grabando lo llamamos el auditorio, este lugar todos los domingos y aún en muchos días de la semana nos alberga para nosotros ser influenciados, ministrados, edificados, instruidos en la palabra de Dios. Y quiero invitarte a que te sumes a nuestra comunidad de fe, a que te puedas agregar a este lugar y puedas celebrar con nosotros los años hermosos que Dios nos ha dado, pero también nuestro presente
y encaramos el futuro con muchísimo entusiasmo. Quiero decirte que Dios ha sido muy bueno con nosotros y que de una generación a la otra Dios sigue siendo fiel. Y Dios está siendo fiel con esta generación, pero también pensamos en la que viene, en la que se está prontando para ser esos hombres y mujeres de Dios que van a ganar esta ciudad para Jesús. Quiero bendecirte y decirte gracias por compartir con nosotros y hacerte saber lo que ha significado para esta congregación 50 años de vida en una ciudad que ha cumplido 101 años. Estamos contentos de ser la Iglesia Bautista, la tercera congregación instalada en la ciudad, de ser pionera también del Evangelio en esta localidad, y agradecido no tanto por los hombres y mujeres que Dios utilizó, porque solo han sido instrumentos, pero sí queremos agradecer a Dios por la fidelidad que ha tenido para con cada uno de nosotros. Dios es bueno y no vas a escuchar otra cosa que pueda decir yo, que es que Dios es bueno. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso y lo sigue siendo y quiere serlo también en tu vida. Que el Señor te bendiga. Quiero terminar orando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque en esta ocasión estamos celebrando preciosos años de una historia muy rica, pero también queremos ser agradecidos por el presente que esta congregación está pasando aquí en el kilómetro 9, en Barrio Guaraní, en Barrio Sarmiento, en Piraí, en Montecarlo, a través del trabajo que la escuela está haciendo. Gracias por todo y quiero bendecir mi comunidad, esta comunidad maravillosa en la que somos parte. En el nombre de Jesús, amén. Será hasta nuestro próximo encuentro y seguiremos celebrando la misericordia y las bondades de un Dios maravilloso. Que el Señor te bendiga. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él